Bien, continuando con el video anterior, acá vamos a empezar a ver algunos casos particulares de funciones de variable compleja, ¿sí? Empezamos con la primera de ellas, que es la función polinómica. Las funciones polinómicas son funciones que van de los complejos a los complejos. Fíjense que el dominio son todos los números complejos, no presentan problema para ningún número complejo, su variable, ¿sí? Tal que w es igual a f de z igual y tiene la estructura de un polinomio, pero de variable compleja con coeficientes complejos. A sub n por z a la n más a sub n menos 1 por z a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub 1 por z más a sub 0. ¿Sí? Donde los a sub k son todos los coeficientes, ¿sí?, del polinomio o de la función polinómica perteneciente al conjunto de los números complejos, ¿sí?, para todo k perteneciente a los naturales con el 0, porque vamos desde el a sub 0 hasta el a sub n, ¿sí? El coeficiente principal a sub n distinto del 0 complejo, esto es un 0 con una c chiquitita abajo que indica justamente el 0 de los números complejos, ¿sí? El coeficiente principal tiene que ser distinto de 0 porque si no entonces no sería de grado n el polinomio, ¿sí?, donde n pertenece a los naturales con el 0. En el caso de que el grado n valga 0 estamos hablando de un polinomio constante, ¿sí? Bien, ejemplos de funciones polinómicas son, por ejemplo, f de z igual 2z al cubo más 3 menos 2i por z menos i. Acá tenemos un polinomio cúbico o un polinomio de grado 3, donde el coeficiente cúbico es 2, el coeficiente cuadrático o el término cuadrático no está, cuyo coeficiente valdría 0. ¿Sí? El término lineal es 3 menos 2i por z, cuyo coeficiente lineal es 3 menos 2i. Y el término independiente menos i. Como vemos, un polinomio de grado 3. Otro ejemplo sencillo, que también lo analizamos en un video anterior, es la función f de z igual z al cuadrado. ¿Sí? Que es un polinomio de grado 2, un polinomio cuadrático, obviamente que incompleto, porque faltan los términos lineal y constante. ¿Sí? Como dijimos, el dominio de las funciones polinómicas son todos los complejos y además son funciones uniformes. Recuerdan que las funciones uniformes son aquellas funciones que ustedes normalmente tienen el concepto de función que cumple con la condición de existencia y con la condición de unicidad. Acá lo que estamos diciendo es que justamente si son funciones uniformes significa que para cada z se obtiene una y solo una w. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que van de un dominio contenido o igual en los complejos, tal que w es igual a f de z igual a un cociente de polinomios. P de z y q de z, acá lo estamos poniendo, P de z y q de z son polinomios. Con este símbolo, C de los complejos, con la z entre corchetes, este es el símbolo del conjunto de todos los polinomios de coeficientes complejos. ¿Sí? Repito, este es el símbolo del conjunto de todos los polinomios de coeficientes complejos. Y lo que se va a pedir acá es que el denominador q de z sea distinto del 0 complejo, porque ya que no podemos dividir por 0. ¿Sí? Ejemplos de funciones racionales. Bueno, por ejemplo, tenemos la función f de z igual 1 sobre z, llamada función inversión, ¿sí? Ya después más adelante vamos a ver por qué se llama función inversión. Tiene utilidades, esta función aparece, ¿sí?, en aplicaciones específicas. El dominio de la función inversión son todos los complejos menos el 0 complejo, ya que como dijimos no podemos dividir por 0, ¿sí? Fíjense que si quisiéramos hallar la parte real y la parte imaginaria de la función inversión, simplemente lo que hacemos es reemplazar w igual a 1 sobre z a w por sus componentes u más ib y a z por sus componentes x más y. Lo que hacemos ahora es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo. Y ahora multiplicamos, ¿sí? 1 por x menos y va a ser x menos y. Y acá tenemos el producto de una suma por una resta, que todos sabemos que eso es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Sería x cuadrado, acá está, menos y al cuadrado. Pero tengan presente que y al cuadrado, ¿sí?, y al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, con el menos de la diferencia se va a hacer más.
y nos termina quedando x cuadrado más y cuadrado como denominador. Y ahora separamos, el denominador lo mandamos debajo de cada numerador y lo escribimos como si fuera un número complejo en forma binómica, es decir, x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, la parte real de la función inversión, u de xy, va a ser el campo escalar x sobre x cuadrado más y cuadrado, y la parte imaginaria de la función inversión, v de xy, va a ser el campo escalar menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, que como ya hemos dicho, estos campos escalares van a representar superficies. En este caso habría que graficarlo con una computadora como para ver, si uno quisiera, no es obligación, ¿no?, ver qué tipo de superficies se tratan, pero son campos escalares, ¿sí? Donde acá también estamos viendo que para cada campo el dominio, ¿sí?, de existencia de estas funciones son todo R2 menos cuando x e y o x y y valen 0. ¿Sí? Sería todo R2 menos el par 0, 0. Es decir, todos los complejos menos el complejo nulo, como habíamos dicho al principio. Y además es una función uniforme. De hecho, todas las funciones racionales, por ser cocientes de polinómicas, ¿sí?, son funciones uniformes. Las funciones racionales también son funciones uniformes, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo. F de z igual a z más b sobre cz más d, que es un cociente de dos polinomios lineales, llamada función bilineal. Justamente bilineal porque es el cociente de dos funciones lineales. Ustedes también las conocerán de cursos de álgebra o cursos introductorios como función homográfica, ¿sí? De hecho, la función inversión es un caso particular de la función bilineal, ¿sí?, donde acá los cuatro coeficientes a, b, c y d son números complejos, ¿sí? Acá lo que se va a pedir es que el coeficiente c sea distinto del cero complejo. ¿Por qué? Porque si c vale 0, 0 por z daría 0 y me quedaría az más b dividido una constante, y pasaríamos a tener una función polinómica, ¿sí? Pasaríamos a tener un polinomio de grado 1 y ya no tendríamos una función racional propiamente dicha, ¿sí? Y también se exige que la resta de los productos cruzados de sus coeficientes sea distinta del cero complejo, es decir, que el coeficiente b por c menos a por d, es lo que tenemos acá, b por c menos a por d, sea distinto del cero complejo. ¿Por qué exigimos esto? Recordemos también de las funciones homográficas. Exigimos esto ¿para qué? Porque como tenemos un cociente de dos polinomios de grado 1, no queremos que el polinomio denominador divida al polinomio numerador, porque si el polinomio denominador divide al polinomio numerador, este cociente nos terminaría dando una constante, ¿sí? Y se nos va la función racional, nos va a quedar f de z igual a una constante, y no queremos que pase eso. Para que no suceda eso, para que el polinomio denominador no divida el numerador, b por c menos a por d tiene que ser distinto de 0 o cero complejo. Ahora vamos a ver acá por qué tiene que ser distinto, ¿sí? Recordemos, si hacemos la cuenta de dividir, az más b dividido cz más d, eso le está a sobre c. A sobre c por cz, ¿sí?, eso nos da az. Y a sobre c por d, eso nos da AD sobre C. Acá tenemos, restamos, porque estamos haciendo una división de polinomios, restamos AZ menos AZ 0 y B menos AD sobre C, que es lo que tenemos escrito acá. Si hacemos la cuenta de restar, nos queda BC menos AD sobre C. Como ya habíamos dicho que C no puede ser 0, ¿sí?, si este cociente, justamente lo que voy a querer es que sea distinto de 0, porque si este cociente me da 0, significa que la división es exacta, y si la división es exacta, significa que el denominador divide al numerador, y justamente queremos que eso no suceda. Por lo tanto, el resto, este resto de la división, quiero que sea distinto de 0, y como C ya sabemos que es distinto de 0, necesariamente el numerador tiene que ser distinto de 0, y de ahí sale la condición. De acá sale la condición, ¿sí?, para que el polinomio denominador no divida al polinomio numerador. ¿Sí? El dominio de una función bilineal, el dominio de f van a ser todos los z pertenecientes a los complejos,
Justamente tal que el denominador es distinto de 0, tal que el polinomio cz más d es distinto del 0 complejo. Un ejemplo de bilineal, bueno, ya acá dijimos que la función inversión es un ejemplo de bilineal, acá tenemos otra, f de z igual z menos i sobre iz más 2. Ustedes podrían verificar la condición para que el polinomio denominador no divida el numerador y van a ver que efectivamente eso es lo que sucede, ¿sí? En este caso el dominio van a ser todos los números complejos menos el complejo 2i, porque si ustedes reemplazan a z por 2i quedaría 0 el denominador, y como venimos diciendo, f es una función uniforme. De hecho, todas las funciones racionales son funciones uniformes, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos dos tipos de funciones, las funciones polinómicas, ¿sí? Y las funciones racionales. En próximos videos vamos a ir viendo más ejemplos de funciones de variable compleja.